convaincu qu'on a une profession absolument extraordinaire, absolument merveilleuse, dont on n'est pas encore arrivé aux limites. Comment est-ce qu'on peut être bipède avec un polygone de sustentation tellement réduit? C'est extraordinaire. Et c'est tellement extraordinaire qu'on ne peut pas s'étonner qu'il y ait un prix de la complexité à payer. Le prix de la complexité à payer, ça sera la pathologie. On ne peut pas s'étonner qu'il y ait des problèmes à une machine aussi complexe, aussi merveilleuse. On ne peut pas être RPGiste et être un pollueur. C'est pas possible, on ne peut pas être un RPGiste et un dictateur. Ce n'est pas possible parce qu'on a un respect de l'individualité de la personne, encore plus parce qu'il est malade. À quoi ça sert? Quelle est la finalité de ma position debout? Quelle est la finalité de mes gestes? Quel est le but de tout ça? Seulement, c'est peut-être ce qui manque le plus dans notre 21e siècle. C'est du bon sens. Si ça ne s'inscrit pas dans l'harmonie de notre monde phénoménal, c'est faux. Et ça, c'est une des formations que j'ai faites avant de découvrir la RPG et que j'ai toujours en moi et que je garderai toujours. Qu'est-ce que c'est que la santé si ce n'est pas l'insertion de l'homme au sein d'un milieu ambiant qu'il va respecter? Llegué a la fisioterapia un poco por azar, porque me la presentaron como una profesión nueva en la que aún estaba todo por hacer. Me pareció apasionante trabajar en el campo de las ciencias humanas, y eso representó un cambio con respecto a lo que hacía antes, y pensé que podía ser interesante. Aunque luego los estudios de fisioterapia han evolucionado mucho, en aquella época dejaban bastante que desear. Pero lo esencial me gustó mucho. Lo esencial es la anatomía, la fisiología, la neurología. Comprender cómo funciona esta máquina extraordinaria me cautivó, sobre todo la biomecánica. Eso me interesó muchísimo. Tenemos una profesión maravillosa. Es joven, nació después de la Segunda Guerra Mundial, para recuperar a los heridos de la guerra. Y lógicamente se preocupó del movimiento, de rehabilitar a la gente que no podía andar, que no se podía mover, etc. Tenemos una profesión que solo tiene 60 años y que necesita evolucionar. Por eso no fue difícil para mí darme cuenta de que se había olvidado la función estática.
Era relativamente normal que nuestra profesión se preocupara solo de la función dinámica, por supuesto. Era relativamente normal ir hacia la potenciación muscular. Si uno está débil es porque no tiene músculos suficientemente fuertes. Pero entonces era necesario entrar en otra lógica y reequilibrar las cosas. A través de la observación y la experiencia, Philippe Suchard empieza a cuestionar aspectos fundamentales de la fisioterapia tradicional. Cuando observamos a una persona que se desplaza, que corre, que salta, etc., evaluamos su función dinámica. Pero cuando la examinamos morfológicamente, no está en contracción muscular. Funciona su tono y su resistencia fibroelástica. ¿Cuál es la fisiopatología del sistema fibroelástico? Veremos que es la retracción, lo que significa que al observar pacientes con deformaciones, lo único que podemos observar son retracciones. Es sympathique. Alors, elle a un petit peu. La phrase qui m'obsède toujours, c'est à quoi ça sert. La frase que siempre me obsesiona es ¿para qué sirve? Cuando nos enfrentamos a la complejidad de un mecanismo, ¿cuál es su finalidad? Porque al comprenderla, comprenderemos por qué puede hacerse patológica y no funcionar como debiera. Qu'est-ce que vous pouvez pas faire? C'est regarder en l'air. Hein? L'extension. Voilà. Je la connais. Et là, voilà, avec les jambes par là. Philippe Suchard crea un innovador método de fisioterapia, la reeducación postural global, un conjunto ordenado de principios, un modelo estructurado que permite abordar patologías funcionales tanto agudas como crónicas, con excelentes y duraderos resultados. La primera identidad de la RPG es decir que la función estática es tan importante como la función dinámica, ni más ni menos, y depende de una fisiología particular, de músculos particulares, de un sistema neurológico particular. Oui, ça faisait mal debout, ça fait pas mal assis. Comme j'ai toujours eu un certain Como siempre he tenido cierto placer en explicar, ordenar y sintetizar las cosas, pude pasar el mensaje de forma estructurada, de modo que pudiera ser enseñado. De façon à ce que ça puisse s'enseigner. Mais ça a été très dur, curieusement, avec El inicio fue muy duro, curiosamente con mis propios colegas, que tenían sus propios paradigmas, su forma de hacer, y que aparentemente no les gustó ser molestados y cuestionados. Lo tomaron como una crítica de lo que se hacía antes. Para algunos era como una agresión respecto a la forma antigua de trabajar. Pasé 10 años muy difíciles. Una primera forma de reaccionar es decir, esto jamás funcionará, y la segunda diciendo, bueno, quizá funcione, pero no es científico. Decir no es científico sería afirmar que la ciencia está grabada en el mármol y es definitiva, y no es así en absoluto. La medicina es milenaria, desde Hipócrates, y ha evolucionado de forma extraordinaria, lo que quiere decir que la ciencia evoluciona. Lo que no es científico hoy, lo será mañana.
Tiene su origen en 1980 con el libro que fue la base de la reeducación postural global, que se llama Campo Cerrado. Era un poco vanguardista, inspirado, con un estilo no necesariamente científico. Pero ya con todas las bases que nos sirven hoy en día. Los fundamentos de la RPG están en su propio nombre. Es un método de reeducación postural. La primera identidad era la reeducación de la postura y luego en globalidad, porque la globalidad, vamos a ver, que es una necesidad. La RPG se ocupa de la función estática y de la fisiopatología de esa función estática. La RPG es una visión bipolar de un sistema muscular en el que hay músculos que sirven más para mantener y otros que sirven para mover. La RPG se basa en 3 principios fundamentales: globalidad, causalidad e individualidad. Cada vez que queramos corregir un elemento, tendremos consecuencias en globalidad, porque nuestra organización músculo-esquelética está hecha con cadenas musculares. Aunque sabéis que es más correcto decir cadenas de coordinación neuromuscular. Cada vez que corrijamos algo, se provocan compensaciones en otras zonas, por lo que debemos ir rápidamente a corregir esas compensaciones. Por tanto, el primer principio es la globalidad de los estiramientos. Una causa, como por ejemplo un esguince de tobillo, tendrá consecuencias, provocará unas compensaciones. La persona cojeará, desequilibrará el peso del cuerpo y adoptará una posición lumbar antálgica que puede llegar a fijarse. Y luego tendremos lumbalgias, es decir, consecuencias retardadas y a distancia de una causa que a veces ni el paciente nos puede contar. ¿Cómo puede relacionar él su esguince que tuvo hace un año con la lumbalgia de hoy? Siempre nos encontramos a la búsqueda de un trabajo terapéutico que garantice el futuro, resolviendo las causas. Para eso empleamos una globalidad que remonta de la consecuencia a la causa del problema, siguiendo el hilo de los músculos que se han retraído para compensar el accidente de origen. No hay dos seres humanos iguales y no hay dos patologías iguales. Lo que hay que hacer es tratar enfermos y no patologías. Quand j'ai pompé le sacrum, elle a incliné la tête. D'accord? Un fenómeno bien conocido en física es el alargamiento de los materiales plásticos y viscoelásticos. Es lo contrario a la elasticidad. La elasticidad es volver siempre a la misma longitud. Y el fluage o fluencia, sin embargo, es ganar longitud. Y en RPG utilizamos la fluencia, las leyes de la fluencia, y son sumamente precisas. Y también utilizamos la neurología para nuestro provecho, para elongar los músculos que están acortados. Se llama el reflejo miotático inverso. Es decir, inhibimos el músculo que vamos a estirar. Esto es un fenómeno neurológico que normalmente se conoce ya en primero de fisioterapia.
es la inervación recíproca. La base de la RPG es sumar los elementos fundamentales del alargamiento de los materiales musculares, la fluencia basada en principios físicos y a la vez los fenómenos neurológicos. Adicionando estos tres argumentos, obtendremos un efecto sumatorio, es decir, una multiplicación de los efectos. Veréis que la RPG funciona con resultados espectaculares porque tenemos una suma de los efectos. On est forcé de s'adapter un peu. Laissez tomber les bras, madame, s'il vous plaît. Très bien. Alors cette dame, elle est beaucoup plus antérieure que postérieure. Observando la postura del paciente y los condicionantes que lo deforman, diferentes para cada persona, y con un estudio minucioso de los síntomas que presenta, se diseña un tratamiento global que localice y corrija las causas que han provocado dichos síntomas. Voilà, on a une douleur. Voilà, au niveau de la troisième lombaire, ça fait mal. Voilà. Mais la douleur que vous sentez le plus fréquemment, c'est celle-ci, hein, madame. On devrait commencer la séance sans douleur. La respiración es un aspecto fundamental en la RPG. Profundizar en la expiración reduce el exceso de tono muscular y alivia la frecuente rigidez de la musculatura inspiratoria. Cette dame, elle ne veut pas ouvrir plus mal. Donc, on peut penser que l'ouverture du genou gauche va lui faire mal. Non, non, ça ne me dérange pas du tout. Vous êtes très bien comme ça. Et vous allez bien m'aider, n'est-ce pas? Voilà, écrasez, madame, s'il vous plaît. Madame, vous travaillez bien. El cuidado de las articulaciones es esencial. Uno de los gestos básicos de la RPG es la descompresión o decoaptación articular. Que cette dame, elle me fasse le samba. Las manos son la herramienta básica del terapeuta. Por medio del estiramiento suave y progresivo, se recupera el espacio articular, en muchas ocasiones comprimido. La participación activa del paciente, la suavidad y lentitud de los gestos del terapeuta hacen de la RPG una terapia exenta de riesgos. El RPGista se adapta con respeto a cada paciente. Oui, madame. Madame, vous travaillez très bien. On va demander au patient de maintenir. Le pediremos al paciente que mantenga ciertas posiciones al evolucionar en el estiramiento. Le pedimos su participación, pero no es duro. Tratamos niños y ancianos de 90 años. Soufflez, madame, s'il vous plaît. Alors, nous serons limités, bien entendu, la Estamos limitados por las características de cada paciente. spécificité du patient. Alors, vous verrez qu'une séance de RPG, Una sesión de RPG, en general, abarca 2 posturas y dura 1 hora. Y ya veréis los resultados entre ça vosotros. dure 1 heure, et vous verrez les résultats entre vous. Vous verrez, mais c'est étonnant. Es sorprendente las liberaciones que podemos obtener porque utilizamos el factor tiempo. Le temps. Travailler avec lui, vous êtes en très bonne main. Ah ben voilà. Vous voyez, vous avez gagné. Résumer tout ce qui peut se produire. Resumir todo lo que puede producirse en 4 familias de posturas no es exagerado. Ce n'est pas exagéré. On sera forcé d'être capable de faire un examen. Tendremos que hacer un examen que nos permitirá elegir la mejor postura posible para el paciente en función de su individualidad. Pour le patient, en fonction de sa règle d'individualité. Alors, le choix de posture. La elección de postura será tan importante como la elección del itinerario. Important que le choix de l'itinéraire. Il y a 2 postures à faire, il y a celle-ci et une préférence. Bien. Et la curva lombar también. Siente más con escoliosis cuando tiene dolor. La sesión de RPG comienza con la descripción del paciente de sus síntomas y dolores. El dolor, por favor. Muy bien.
El terapeuta interroga sobre los condicionantes y posiciones del cuerpo que influyen en dichos síntomas. Se realiza una observación y evaluación de la postura de la persona, detectando zonas de retracción muscular, desequilibrios u otras alteraciones de la morfología. Encontré el encanto de esta columna. El coxigeo es más o menos al nivel de la marca. Duele más, un poquito más. Se van definiendo las posturas de estiramiento idóneas para cada caso y los objetivos de corrección a tener en cuenta durante el tratamiento. Tras la observación directa, se pasa al estudio y comprobación con radiografías, resonancias y otras pruebas complementarias. Para terminar de definir las posturas de estiramiento que necesita cada paciente, se realiza un intento de corrección en cada una de las distintas familias de posturas, detectando así, también, las posibles relaciones entre la zona patológica y otras zonas del cuerpo. Siempre las mismas reacciones. Aquí estamos. ¿Es peor? Sí. Se decoapta. El tratamiento propiamente dicho comienza con el adecuado control de la respiración y con maniobras de elongación y posicionamiento correcto de la columna. Grande señorita. La colaboración del paciente es fundamental, manteniendo la posición y realizando ligeras contracciones que aumentan la eficacia del estiramiento. En cada sesión se utilizan diversas posturas o ejercicios de estiramiento, incluyendo en la última fase algunas secuencias en posiciones más cotidianas que permitan integrar y utilizar los beneficios obtenidos. Se consiguen resultados inmediatos y duraderos, tanto en la corrección postural como en el tratamiento de síntomas y dolores. La vida de Philippe Suchard está plenamente dedicada a la difusión de la RPG a través de los cursos que imparte en 14 países, conferencias, investigación y redacción de libros y artículos. Hasta el momento, ha publicado 16 libros que han sido traducidos a 5 idiomas. Philippe y Sonia Suchard, con la red de organizadores y asociaciones de todos los países en los que se imparte la formación, garantizan el rigor y la calidad en la enseñanza y difusión de la RPG. Vivo en los aeropuertos. Cambio de país cada 8 o 15 días. Sonia Pardela Suchard, brasileña, fisioterapeuta, esposa y compañera de Philippe, colaboradora indispensable tanto en temas de docencia como organizativos y de coordinación a nivel internacional. Quizá podríamos empezar por lo más importante, que es la ayuda psicológica y vivir juntos la misma pasión. En realidad, eso es lo más importante. Y luego, efectivamente, es la complementariedad, porque ella hace una labor que a mí, desgraciadamente, me llevaría mucho tiempo, que no podría consagrar a la investigación. Que je ne peux pas consacrer uniquement à la recherche. Saint-Mond, pueblo del sur de Francia,
lugar emblemático y cargado de historia, en el que Philippe comenzó su andadura y desarrolló su método, sigue siendo hoy día el centro de referencia de la RPG. En la Universidad de Terapia Manual de Saint-Mond están la secretaría y aulas de formación de la RPG en Francia, donde continúa Philippe impartiendo la totalidad del curso básico y donde periódicamente se organizan las formaciones superiores. La enseñanza de la RPG se imparte en distintas universidades europeas, existiendo un máster en la Universidad Tor Vergata de Roma y un diploma superior universitario por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Hay que destacar el considerable auge y expansión que la RPG está experimentando en Sudamérica. Prueba de ello son la creación de los institutos Philippe Suchard de Sao Paulo y Río de Janeiro en Brasil y la próxima inauguración del de Buenos Aires en Argentina. En el equipo de la RPG hay 45 personas. Hay personas que trabajan en los mecanismos de coordinación y las relaciones entre lo automático y lo cerebral. Otras han trabajado a nivel del parto, otras a nivel de los músculos oculomotores. Luego, no depende únicamente ya de mí, sino de toda esta gente que tiene ideas y trabaja en campos específicos de aplicación. Estamos en un periodo de excitación extraordinaria. Il faut toujours maintenir l'esprit de famille, l'enthousiasme. Lo que hay que hacer siempre es mantener el espíritu de familia, el entusiasmo, el placer. En realidad, hay un 70% de los miembros del equipo de RPG, de profesores y monitores, que están conmigo desde hace más de 25 años. Son siempre las mismas personas. Y luego van entrando otras más jóvenes. Hay sangre nueva, pero sí que hay esa fidelidad del espíritu de familia, que es una gran fuerza también. Y es una cosa extraña y preciosa en la vida, tener personalidades fuertes y poder continuar trabajando juntos. Avec des personnalités fortes, de pouvoir continuer à travailler ensemble. Poco a poco, con conferencias, cursos, llegamos a 22.000 personas que ya han sido formadas. Même si c'est pas tout le monde, même si c'est pas 100% des personnes que l'on forme. No sigue con la RPG el 100% de las personas que formamos, pero los que continúan son admirables. Ceux qui continuent sont des personnes tout à fait respectables parce que c'est difficile. Porque es difícil y son personas extraordinarias. Y eso me anima para continuar. No pararé. No, no. No, no.
He cambiado una pequeña parte de una pequeña profesión. Eso no ha cambiado el mundo, pero sí que creo que hay unos cimientos suficientes para que quede algo en el futuro.